hermanos, qué alegría podernos saludar en este día, porque pues es el día preciso que nosotros estamos utilizando para celebrar nuestro servicio anual de Navidad, ¿verdad? Porque hemos estado realmente todo el mes hablando sobre la Navidad y hemos estado estudiando acerca de la Navidad, pero qué lindo es poder dedicar un día a poder celebrarlo con nuestra familia espiritual, ¿verdad? Con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Así que qué lindo, ¿verdad? Poderlo hacer. Veo como que más alegría, más movimiento hoy, ¿verdad? Usualmente estamos congelándonos aquí el día domingo, pero hoy se siente el calor del Señor aquí. Así que bienvenidos, hermanos, qué alegría. Hermanos, vamos a continuar nuestro servicio en esta mañana. Quiero invitarles que abran su Biblia, por favor. Y en esta mañana vamos a concluir la serie que iniciamos hace unos domingos atrás. Dijimos que estábamos iniciando una serie. A ver si se recuerdan cómo se titula. Vamos a probar las memorias. ¿Cómo se titula la serie? Por ahí va, las 3 etapas de Navidad, las 3 etapas de Navidad. Entonces, hermanos, aquí lo que me gustaría es que abriéramos nuestra Biblia, si son tan amables, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 1. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 1. Y me avisan, hermanos, cuando lo tienen, por favor. Gloria a Dios. Mateo número 1. Algunos ya lo tienen, otros lo están buscando. Para los que están usando Biblia digital, voy a leer la Reina Valera, revisión 1960, por si se gusta sincronizar. Mientras algunos lo siguen buscando, sigo escuchando algunas páginas, algunas hojas, y sé que algunos todavía están buscando el capítulo 1 de Mateo. Vamos a agradecer pues siempre a todos los hermanos que participaron en la alabanza y en el interludio, y queremos agradecer a Dios por sus ricas y abundantes bendiciones también. Ahora que me imagino ya todos lo tienen, ¿verdad? Mateo capítulo número 1. Vamos a leer entonces, hermanos, aquí en el capítulo 1 del versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Mateo 1:21 en adelante. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Hasta ahí, hermanos, queremos dejar la lectura, pero solo quiero leer esta parte final. Y quiero que usted repita conmigo la última palabra que aparece ahí, que es la clave del día de hoy. Dice el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, todos digan, Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, hermanos, en esta mañana, por favor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estamos aquí, hermanos, concluyendo esta serie, las 3 etapas de Navidad, en las que, hermanos, yo les mencionaba
que estas tres etapas son la etapa de la promesa, cuando Dios promete que enviaría a un Salvador; la etapa de la presencia, cuando el Salvador se hace presente física y corporalmente, materialmente en medio nuestro. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, donde también se aplica el hecho de que cuando Él asciende, cuando Él se va de la tierra, envía a su Espíritu para que el Espíritu Santo igual more en nosotros, y que de esta manera, según lo que dijo Jesús, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí tenemos la etapa de la presencia. Pero también está esta tercera etapa que hoy vamos a estudiar, que es la etapa del propósito de Dios, el propósito de la Navidad. Entonces aquí en el texto que hemos leído tenemos los tres otra vez visibles. Es como les digo, hermanos, las tres etapas están visibles en la Biblia, solamente hay que identificarlo cada vez que lo leemos. Aquí lo que leímos en el verso 21, 22, estos dos versículos lo que hacen es que nos dan las tres etapas en orden reverso, o sea, del tercero al primero. Fíjense bien otra vez en la lectura, si usted los puede identificar. En el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Alguien sabe lo que significa Jesús? El nombre Jesús, ¿qué significa? No, el nombre Jesús. Emmanuel significa Dios con nosotros, traducido es Dios con nosotros, pero el nombre Jesús, esto hubiera sido una buena pregunta, Gio, para la próxima cena navideña, ¿verdad? Exacto, salvación de Dios o Dios salva, eso es lo que significa el nombre Jesús. Entonces, mire, diga conmigo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Dios salva, o la salvación de Dios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos Salvador, salvación de Dios. Entonces llamará su nombre Jesús, salvación de Dios. Y mira cuando da la razón, dice: porque Él, ¿qué hará? Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí tenemos ¿qué? El propósito. Este es el propósito de enviar a Jesús. Llamará su nombre Jesús porque Él lo que va a hacer, su propósito en la tierra, ¿cuál es? Salvar a su pueblo de sus pecados. Dígalo conmigo: salvar a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito. Pero por si se nos olvida que son tres, ahí el 22 luego dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, o sea, lo prometido, la promesa del Señor por medio del profeta. Entonces ahí está la etapa de la promesa. ¿Sí? La etapa de la promesa, ahí está. He aquí, dice el 23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es la promesa. Y luego la presencia, dice: y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y qué ocurrió cuando se despierta José? Acepta a María como su mujer y dice que ella da a luz un hijo. Entonces ya tenemos la etapa de la presencia, ¿verdad? Pero ¿cómo le pusieron de nombre? Porque algo que muchos dicen: bueno, ¿cómo es que dice que le van a poner de nombre Jesús? Y también dice que, ¿verdad? Le pondrán de nombre ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay dos cosas, aquí hay dos cosas. Una cosa, en el 21 dice: llamarás su nombre Jesús. Y luego en el 23, llamarás su nombre Emmanuel. ¿Alguien sabe por qué tenemos ambos nombres ahí? ¿Alguien ha más o menos entendido por qué le ponen las dos cosas? O por qué en el Antiguo Testamento Isaías dice: llamará su nombre Emmanuel, y aquí luego en el Nuevo Testamento llamará su nombre Jesús. Es como le digo, tiene que ver con lo de las etapas, ¿verdad? En otras palabras, la promesa
es que Dios enviaría a su hijo. O sea, Dios enviaría a qué? Un ungido, un Mesías, un ser, en este caso divino. Dios estará con nosotros. Llamará su nombre Manuel, porque en otras palabras dirás, ahora está Dios con nosotros aquí. Pero ya estando Jesús aquí, tiene un propósito. No solo es de habitar, de morar con nosotros. No solo es que qué bonito tenemos aquí a Jesús con nosotros, o a Emmanuel con nosotros, ¿verdad? Dios con nosotros. Sino que se trata de el propósito, el por qué lo está enviando. La Biblia lo que hace es que la Biblia utiliza nombres conforme al enfoque que quiere que la persona tenga de la situación. Por ejemplo, cuando Jacob dice, aquí peleé con el Señor, ¿qué hizo? Le cambió el nombre al lugar. El lugar ya tenía nombre. Pero viene Jacob y le cambió el nombre al lugar por decir, porque aquí peleé con el Señor. O sea, aquí luché con el Señor, ¿verdad? Entonces, en cada etapa nosotros vemos cómo es que le cambian el nombre a algo o a alguien, como a Jacob mismo se le cambió el nombre a Israel. Y todo el objetivo de cambiar el nombre es de dar a entender cuál es el propósito, cuál es la razón. Es después del cambio siempre da el porqué. Y Jacob le puso el nombre de ese lugar tal, porque dijo, aquí he hecho tal. Como Adán le puso de nombre a Eva, ¿por qué? Porque sería madre de todo ser viviente, ¿verdad? ¿Sí me entiende? O sea, siempre que le da nombre, da la razón del nombre. Cuando Isaías da el nombre en la profecía, llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué? Porque estará Dios con ustedes. Ahí estaba ya la indicación. Dios estaría con ustedes, presencia. Pero ahora cuando Jesús nace, el ángel le dice a José, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. Entonces ahí tenemos el nuevo propósito. Bueno, el propósito inicial era enviarlo. Esa era la promesa, enviarlo a nosotros. Ahora se cumple, para que se cumpla la palabra, lo dicho por él, ya se cumplió. Ahora está Dios con nosotros y le pondremos de nombre Jesús porque salvará a su pueblo de su pecado. ¿Está conmigo? Así es, se va a entender ahora como Jesús porque salva. Entonces aquí tenemos, hermanos, las tres etapas. Ahora, lo que yo quiero, hermanos, es hacer un pequeño, en cierto sentido, como no historial, pero más o menos una explicación sobre cómo es que Jesús vino exactamente a salvar a su pueblo. Porque uno puede decir, bueno, Jesús salvará a su pueblo de su pecado, y para el que es creyente, especialmente ya de años, ya de tiempo, el que ya entiende esta verdad de que Jesús vino a salvar a su pueblo de su pecado, realmente no se le puede agregar mucho que lo vaya a sorprender en esta mañana a ese punto. Todos sabemos que Jesús vino a salvarnos, ¿cierto? Todos lo sabemos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. ¿Y por qué? Porque sabemos, entendemos que somos salvos por medio de Jesús, ¿verdad? Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, eso ya se entiende. Pero hay veces que nosotros, cuando hablamos de esta manera, cuando hablamos de la salvación, a veces el enfoque siempre es en el hecho de que ahora somos salvos, pero no tanto se nos como ocurre estudiar de qué somos salvos o por qué era realmente necesario enviar a un Salvador para salvarnos. ¿Qué fue lo que exactamente cambió? Ese estudio, hermanos, es más profundo, y si yo le recomiendo, algún día tiene la oportunidad de tomar una clase al respecto, o comprar un libro o escuchar alguna enseñanza al respecto en profundidad sobre ese tema, es muy, muy interesante. Por ahorita, lo que me gustaría es leer un versículo y después ir a esta explicación que le estoy ahorita anunciando. Así que vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Y esto solamente refuerza el hecho de que Jesús vino para salvar
¿qué? Para salvar a su pueblo de su pecado, ¿verdad? Ahora, antes de leer este versículo, vamos a comenzar con esta pregunta. A ver, ustedes hoy van a ser alumnos, hermano, pero no crean que van a ser preguntas difíciles, van a ser preguntas muy fáciles. ¿Cómo ocurrió que la humanidad pecó? O sea, que el ser humano pecó. ¿Cómo ocurrió? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Hay que ir ¿a dónde? Al libro de Génesis, Orígenes, ¿verdad? Entonces, en el libro de Génesis, ¿qué tenemos? Ocurre el pecado del ser humano, de Adán y de Eva. Ahí ocurre el pecado. En ese pecado, que nosotros conocemos como la desobediencia, cuando ellos comen del fruto prohibido, que Dios les manda no comer, ¿quién tenía, digamos que la culpa de influir sobre la mujer, verdad, para que ella comiera? La serpiente o Satanás, exacto. O dicho de otro modo, el enemigo, el diablo, el adversario, el dragón, la serpiente, como usted quiera. Pero el punto es que usted entiende de dónde viene este concepto del pecado. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Satanás, y la Biblia lo llama pecador, dice, oigan estas palabras, desde el principio. Él pecó desde el principio. Y luego viene y él tentó a la mujer. Y la mujer también pecó. ¿Ok? Entonces ahí entra el pecado al mundo. Ahí entra el pecado al ser humano. Y cuando esto ocurre, las obras, diga conmigo, las obras de Satanás fueron de destruir lo que Dios había creado. Porque recuerden, hermanos, lo que Dios creó fue el ser humano. Bueno, Dios creó todo, pero Dios creó a Adán y a Eva y dice que cuando los creó, ¿qué? A su imagen y semejanza. Ya vamos a entrar en esto. Entonces, el ser humano, ¿qué es lo que tenía? La imagen de Dios. Hermano, óigame aquí un momento. ¿De quién en la Biblia se dice que tiene la imagen de Dios? Hay un personaje en la Biblia del que se dice que tiene la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús. Jesús es quien tendríamos que ser todos nosotros. Nosotros teníamos que ser como Jesús. Tendríamos que estar sobre la tierra y tener la imagen del Dios invisible en nosotros. Sin pecado. Así como Jesús. Fuimos creados para ser a la imagen y semejanza, el imago Dei, a la imagen de Dios, sin pecado. ¿Ok? En Jesús habitó toda la plenitud de Dios, del Dios invisible, en Él, en forma corporal. Cuando Él vino, lo que vimos en Jesús, bueno, lo que ellos vieron en Jesús, era la imagen del Dios perfecto. Esa imagen la cargaba Adán y la cargaba Eva. Hasta que Satanás, las obras de Satanás, lo que Satanás hizo, sus obras, llegaron a destruir, mejor dicho, se puede decir, a corrompir, ¿qué se podría decir? A distorsionar la imagen de Dios en el ser humano. Lo distorsionó. Ya el ser humano todavía, podríamos decir, tenía aspectos de la imagen de Dios, pero no era la imagen de Dios como Dios la había creado. ¿Tiene sentido eso? Entonces, cuando Jesús viene al mundo, cuando Él viene y tiene un propósito, y su propósito es salvar a su pueblo de su pecado. Ahora, entiéndeme, salvar a su pueblo, cualquiera, hermano, si yo se lo hubiera preguntado al principio, antes de darle esta explicación, usted me hubiera tal vez dicho, iba a ir a la cruz, iba a morir, y con eso su sangre nos iba a perdonar de nuestros pecados y así. Pero es que casi la mayoría de nosotros no vamos a retroceder al origen del pecado, porque ahí dice, nos vino a salvar de nuestro pecado. El pecado tiene un origen.
El pecado original algo hizo, algo cambió, que requirió, porque eso fue lo que provocó que Dios le dijera a la serpiente que enviaría a Jesús. Eso fue lo que lo provocó. Entonces ahí es donde tenemos que ir aquí. En el verso 8, primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Pero miren, aquí habla de propósito. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, mire, Jesús vino y dijo, lo que Satanás hizo desde el principio, yo lo voy a deshacer. No sé si usted lo había considerado de esa manera. Y si le hubiera preguntado, como le digo al principio, no creo que alguien me hubiera respondido de esa manera. Pero lo que Jesús vino a hacer para poder restaurar la imagen de Dios en nosotros, para poder hacer nuevas las cosas otra vez, es deshacer las obras de Satanás al principio. Satanás distorsionó la imagen de Dios. Jesús viene a deshacer eso para que la imagen esté otra vez como intacto. ¿Okay? Eso es lo que Jesús vino a hacer. Ahora vayan conmigo por favor a Génesis, donde estábamos, donde le decía que estaba el origen de todo esto. En el capítulo 1, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 26. El versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, dice el 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios, ese es imago Dei, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces ahí podríamos continuar, pero ahí detengámonos. Aquí tenemos algo muy interesante sobre la imagen de Dios. Y es que cuando Dios los crea y dice los vamos a crear a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿a qué cree usted que se estaba refiriendo esa palabra? ¿A qué se estaba refiriendo? Porque Dios es omnipotente, ¿cierto, hermanos? ¿El ser humano es omnipotente? Dios es omnipresente, ¿cierto, hermanos? El ser humano es omnipresente. Dios es omnisciente, todo lo conoce. ¿El ser humano es omnisciente? No. Dios es eterno. ¿El ser humano es eterno? No. Ha puesto en él eternidad, pero no existió desde el principio, entonces no es eterno. Eterno, por definición, quiere decir que no tiene ni principio ni final. El ser humano tiene principio, entonces no es eterno, pero fue creado para vivir para siempre. O sea, no humanamente, pero para que después de la primera muerte siga en vida, sea para con Dios o no para con Dios. Entonces, el ser humano no es eterno, no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. ¿Es soberano? Entonces, ¿a qué se refiere que nos creó a su imagen? ¿Dios se ve como nosotros? Porque luego dice, por eso seguí leyendo el otro verso, porque el otro verso luego dice varón y hembra los creó. Ahí tenemos dos grandes diferencias. ¿Es Dios hombre o es Dios mujer? Entonces, ¿en qué aspecto nos creó a su imagen y semejanza?
¿En qué aspecto? Piénselo. Porque es por eso que le digo, tiene uno que realmente entender qué fue lo que se perdió, qué fue lo que fue distorsionado en nosotros. Esto es lo que uno tiene que, hermano, en cierto sentido, tratar de entender. Y cuando uno lee de nuevo y lee cuidadosamente aquí, dice, y señoré. Señoré, ¿sobre quién? Sobre la creación. Prácticamente sobre todos los animales. Dice que vamos a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto fue lo que Dios nos creó, nos hizo a su imagen, a su semejanza, para que pudiéramos señorear, o sea, tener señorío sobre su creación. Nos puso como gobernantes, como administradores, como, en cierto sentido, como tal vez personas que íbamos a cuidar, pero también tener autoridad sobre lo que Él había creado. Entonces piense eso por un momento. ¿Quién es el primer, digamos, lo primero que uno debe de tener autoridad sobre algo es que, por ejemplo, uno puede controlar un animal? O sea, lo puede dominar, pero ¿lo puede controlar? O sea, le puede decir, vete para allá y se va para allá el elefante. O sea, lo puede entrenar quizás. Pero, o sea, lo puede domesticar, no, tal vez no domesticar, pero lo puede dominar en cierto sentido. O sea, puede tal vez entrenarlo, tal vez dominar, tenerlo en dominio, pero no lo puede controlar. No puede controlar cuándo el elefante se va a parar, cuándo se va a sentar. O sea, eso tiene su propia mente, sus propias funciones. Pero ¿sobre quién tiene señorío uno? ¿Le doy pista? Vea, exacto, vea en el espejo. Debe de tener señorío ¿sobre quién? Sobre sí mismo. Y ese señorío lo perdió. Por eso que dice que nos volvimos esclavos. Ya no teníamos señorío, ya no éramos gobernantes de nosotros mismos, sino que fuimos hechos ¿qué? Esclavos al pecado. Luego dice Pablo, por ejemplo, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Cuando Dios nos creó para tener señorío, para ejercer señorío, ahora lo que tenemos es que no tenemos control. No podemos controlar nuestras propias acciones. Y luego si quiere ir otro paso más, y como le digo, este es un repaso breve, pero si usted tiene tiempo de estudiarlo más a fondo, se lo recomiendo. Pero si usted va más adelante en el capítulo 3, por favor, en el capítulo 3, ¿lo tienen, hermanos? En el versículo número 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿En qué sentido? Dice, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí tenemos un momento, una situación, porque cuando usted ve la parte final del verso 6 para entrar al 7, al final del verso 6 dice que tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero el 7 luego dice, entonces, ¿qué ocurrió? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. ¿Qué conocieron? Que estaban desnudos. Entonces, ok, aquí tenemos el cambio, otro cambio. El ser humano no conocía el mal. No conocía el mal. Entonces, así como Dios es eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano y todo, y nosotros no lo somos, nosotros no fuimos hechos para ser iguales a Dios en ese sentido. De igual manera, Dios, como es omnisciente, tiene conocimiento de todo.
lo bueno y lo malo. Nosotros no. Nosotros únicamente, Dios nos diseñó para ser ¿qué? Buenos. Dice que éramos buenos y en grande manera. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, mire, esta es la imagen de Dios. Esto es lo que Dios nos creó para ser buenos. Si yo le pregunto, ¿Dios es bueno o Dios es malo? ¿Usted qué dice? Dios es bueno. ¿Qué dicen los salmos? Alabar al Señor porque Él es bueno. O sea, Él es bueno, y cuando dice que nos vio todo lo que creó, dijo que era bueno y en grande manera. Así nos creó Dios. En el momento en que entró el pecado en el ser humano, sus ojos le fueron abiertos y tuvo conocimiento del mal, lo cual no tenía previamente. Ahí cambió la cosa. No tuvo ya señorío sobre su propia vida, sus propias acciones, y ahora tenía conocimiento del mal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno tiene conocimiento del mal? Piénselo. Si usted no tiene conocimiento del mal, ¿puede hacer el mal? Bueno, ellos lo hicieron, pero lo hicieron por el engaño de la serpiente, ¿no? La serpiente los engañó al decirles, esto no va a ser malo. Y como el que no conoce el mal, ¿qué es lo que tiene? Tiene inocencia. Tiene inocencia. Pero aparte de tener inocencia, tenía libre albedrío. Pudo haber decidido obedecer a Dios o obedecer a la serpiente. Si vivían una etapa de inocencia sin conocimiento del mal, pero tenían conocimiento, porque en el verso previo, si ustedes ven en el verso 3, yo leí en el verso 4, pero en el 3, la mujer le dice, pero del fruto del árbol del medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, que ella tenía conocimiento de lo que Dios había dicho. Entonces, lo que ella tomó fue una decisión. En un estado de inocencia, se le presentaron dos opciones: lo que Dios dijo y lo que dijo la serpiente. En su inocencia ella no entendía cuál iba a ser tal vez la repercusión, aparte de que Dios dijo moriréis. Pero cuando viene la serpiente dice, no moriréis, sino que seréis como Dios. Ahora aquí es donde tenemos que Satanás es engañador. Entonces todo esto que hace Satanás para lograr que la mujer peque, eso es lo que Jesús vino a deshacer. Satanás lo hizo a través de ¿qué? De la mentira, del engaño, la falsedad, ¿verdad? Dios viene ¿con qué? Con la palabra de verdad, con autenticidad. Viene y ama, viene y dice, yo voy a deshacer las obras de Satanás para restaurar la imagen, el imago Dei que tenían al principio. Entonces esto es lo que Dios viene a hacer. Pero por si no van entendiendo, el momento en que esto ocurre, el momento en que este pecado ocurre, ahora, como usted bien sabe, la Biblia dice que el pecado se fue ¿qué? Transmitiendo. A través del primer hombre, a través de Adán, entró el pecado al mundo, y todos los seres humanos consecuentes fueron ¿qué? Pecadores, ¿verdad? Desde de naturaleza. Si usted va a Romanos 3:23, conmigo por favor, Romanos 3:23, alguien que lo pueda encontrar ahí en su Biblia. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Alguien que lo pueda leer? Romanos 3:23. Exacto. ¿Cuántos pecaron? Exacto. Todos pecaron. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Si todos pecaron, entonces todos, ¿qué ocurrió con ellos? Dice ahí otra vez, fueron destituidos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Descalificados. Fueron prácticamente como que la gloria que alguna vez
poseyeron, ¿verdad? Ahora ya no la poseen. Fueron destituidos de esa gloria. Y eso también lo vemos en el hecho de que fueron expulsados del Edén. Fueron expulsados. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo es que esto afecta a toda la humanidad. ¿Y por qué Dios dijo, yo voy a cambiar esto? Ahora, vayan, hermanos, aquí es donde comenzamos a ver todo el recorrido. En 2 de Corintios 5:21, también otro versículo 21. 2 de Corintios 5:21, otro versículo muy conocido. Cuando Jesús viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios para con Jesús? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien lo puede leer? 2 de Corintios 5:21. ¿Qué hace Dios? Entonces aquí tenemos al que no conoció pecado. ¿Quién es? Jesús. ¿Lo hizo qué? Lo hizo conocer pecado, lo hizo pecado por nosotros, o sea, a causa de nosotros. Pero ¿cómo a causa de nosotros? ¿Cómo a causa de nosotros? Porque esa es la parte, hermanos, donde nosotros, o sea, como que se pierde. Uno, hermano, yo le digo, como cristianos, uno se vuelve tan automático. Jesús murió por nosotros, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Y cómo el que no conoció pecado tuvo que conocerlo? ¿Eso qué iba a hacer? O sea, en otras palabras, si usted comete un delito y lo llevan a la corte porque tal vez, qué sé yo, se pasó una luz en rojo y ahora le multaron y tiene que ir a la corte y todo, y yo vengo y me presento delante del juez, no se preocupe, yo voy a conocer el mismo pecado para que lo deje ir. Entonces yo voy y me cruzo también una luz en rojo, múlteme y ahora déjelo ir a él. No tiene sentido eso, ¿verdad? ¿Y qué me va a decir el juez? No, pues es que eso no resuelve nada. Le digo, no, es que lo que usted no entiende, señor juez, es de que yo nunca me he cruzado una luz en rojo. Yo estoy sin multas. Entonces, como nunca me han multado, múltenme esta vez para que puedan dejar a todos estos que, ¿verdad? No tiene sentido eso, ¿verdad? Como que no tiene sentido, al menos que usted vea el recorrido. Si usted ve el recorrido, entonces usted va entendiendo cómo es. ¿Cómo trabaja el asunto? ¿Cómo es que el pecado fue transmitido de Adán a todas las generaciones? ¿Y cómo es que Dios viene y instituye en el desierto qué? Un sistema sacrificial donde el sacrificio cubría el pecado y perdonaba por una cantidad de tiempo determinado, que era típicamente un año. En el caso de los sacrificios grandes que se hacían, pero también habían sacrificios diarios que se hacían. ¿Están entendiendo? Y es de aquí donde las religiones se han agarrado diferentes aspectos de esto. Y que, por ejemplo, tenemos como los judíos, cada año hacen un ayuno de 2 días. Es parte, una celebración grande todavía. Esto lo tienen en el Torah, o sea, en el Antiguo Testamento, en ciertas leyes de Moisés. Los católicos implementan lo que es un sistema de ¿qué? De confesión. Y se puede confesar uno cada semana, o cada cierto tiempo, ¿verdad? ¿Están conmigo, verdad? Y de aquí hemos agarrado, ¿verdad? Ciertas cosas donde, por ejemplo, a cambio de ciertas obras, digo, incluyendo oraciones o rezos o cosas por el estilo, a través de esto va a lograr como una restauración, como decir, ¿verdad? Bueno, andaba mal, pero ya me confesé, o ya di la ofrenda, o ya ayuné, o ya hice tal y tal cosa, ya hice la oración, ahora estoy bien. ¿Me van entendiendo? Todos estos conceptos provienen del concepto del sistema sacrificial que se instaló, que a través de ofrecer un sacrificio, el Dios
de los cielos iba a perdonarle. Y las religiones, digamos, los politeístas, los paganos, todos tenían algún tipo de creencia también. Ellos también ofrecían, ¿qué? Sacrificios a sus dioses, eso lo vemos. También ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces aquí es donde, hermano, como le digo, si usted tiene tiempo para entrar en algo más profundo, véalo. ¿Cómo viene el historial? Porque el pecado está en el ser humano, y aunque ofrezca un sacrificio y quede bien, supongamos, mañana otra vez está mal. No pupusa, está mal. Y si lo vuelve a hacer, otra vez está mal. ¿Me entiende? Y ofrece, y luego otra vez está mal, y ofrece, y otra vez está mal. Y esto es lo que Dios permitió, porque usted podría decir, bueno, entonces, ¿por qué Dios permitió o instaló tal sistema? ¿Por qué lo hizo? Para que el ser humano entendiera que no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Porque el hombre se volvió, hermano, como arrogante y quiso hacerse creer que no necesitaba de Dios. Por eso Israel a cada rato no, abandonamos al Señor y nos fuimos tras los Baales y nos fuimos tras las mujeres exóticas de los pueblos vecinos. Y después se daban cuenta, siempre sí necesitamos a Dios. Pero volvían a hacerlo otra vez. Y siempre sí necesitamos, y lo volvieron a hacer, y siempre necesitamos. Entonces lo que Dios hace es que Él dice, mira, yo voy a ofrecer un sacrificio de una vez y para siempre. Y eso se trata Hebreos, ¿verdad? Él habla que Jesús vino como sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio de todos los sacrificios, ¿verdad? El gran sacrificio, el más grande de la historia, el que duraría para siempre, que solo se tiene que ofrecer una vez, y la sangre de ese sacrificio cubre multitud de pecados por toda la vida, ¿verdad? Toda la eternidad. Pero esto es lo interesante, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que ofreció Jesús? Jesús también fue ¿qué? El cordero sacrificial. El de la expiación, esto ya lo hemos estudiado. El de la expiación. ¿Expiación qué significa? Sustitución. El que ofreció en sustitución, que cancela la deuda. Por eso cuando Él va a la cruz y Él grita tetelestai, ¿verdad? Recuerdan, consumado es, que nosotros leemos hoy consumado es, pero ¿qué es lo que significa realmente? Todo se ha cumplido. ¿Y qué es lo que le ponían ese sello? Todo está cumplido. ¿A qué? Lo usaban en deudas. Cuando usted tenía una deuda y hacía el último pago y terminaba de pagar la deuda, le ponían el sello tetelestai, deuda cancelada, todo se ha cumplido, consumado es, ya se acabó la cosa. Si usted era sentenciado a alguna sentencia judicial y usted cumplía su sentencia, se quedó por ejemplo prisionero por cierto tiempo y ya se acabó el tiempo, y viene el juez y viene y ¿qué le pone el sello? Dice consumado es, o tetelestai, que es se ha cumplido la sentencia. Jesús vino a darle cumplimiento a todo el sistema sacrificial. Vino a ser el sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio, pero también vino como cordero sacrificial en expiación de nuestros pecados, como sustituto. Y a eso se refiere este pasaje en Corintios. El que no conoció pecado, como que lo hubiera conocido, lo trató como pecado para que nosotros fuésemos hecho ¿qué? Justicia de Dios. Entonces tenemos tantos, pero tantos aspectos de cómo Jesús vino a lograr la salvación por los pecados de su pueblo. ¿Cómo lo vino a lograr? Quiero que vayan, hermanos, a Romanos, por favor, capítulo 8. Romanos 8. Cuando lo encuentren dicen amén, hermanos, por favor. Romanos 8.
¿Lo tienen? Mira lo que dice el verso 29. Romanos 8:29. ¿Listos? Dice lo siguiente, dice, porque a los que antes conoció, también ¿qué hizo? Los predestinó para que fuesen hechos, oigan esto, fuesen hechos ¿qué? Conformes a la imagen de quién. Ahora ya no dice de Dios, dice de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Están conmigo? Y si le sigue, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó, y a estos también glorificó. O sea que nos hizo justos, ¿verdad? Nos restauró la gloria. Nos volvió a llamar a sí mismo para que fuésemos ahora hechos conforme a la imagen de quién, conforme a la imagen del Hijo de Dios, de su Hijo. Hermano, yo no sé si usted se llena de alegría como yo. Le voy a dar otra, pues mire, no le gustó esa, no le gustó. Vaya a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. Estos hermanos son ustedes muy picky con los versículos. Ese no me gustó, pastor. Bueno, te voy a dar otro. ¿Están conmigo? Colosenses 1. Mire lo que dice, hermanos. El versículo 17 en adelante. El clave va a ser el 20, el último que leemos. Pero el 17 en adelante dice, y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Pero ahora aquí viene, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y oigan aquí, esta parte es la clave, dice, y por medio de Él, por medio de Jesús, mire, reconciliar ¿con quién? Consigo, o sea, con Él mismo, reconciliar con Él mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Entonces, vea, hermanos, vea, aquí está la situación. Jesús lo que estaba haciendo, lo que vino a hacer, es restaurar todas las cosas. Todas. ¿Qué es lo que dice? Y dice, las que están ¿dónde? ¿Cuáles vino a restaurar? Las que están ¿dónde? Están en la tierra y las que están en los cielos. Restaurar todas las cosas. Todo lo que perdió su estado original, Él lo vino a reconciliar consigo mismo. Todo lo que perdió, esa relación que existía al principio, Él lo vino a reconciliar consigo mismo. En Él habitó, dice, al Padre le agradó que en Él habitase la plenitud. O sea, ahí en Él estaba ¿qué? La plenitud de Dios. ¿Y Él qué vino a hacer? A restaurar, a reconciliar todas las cosas consigo mismo, para que tuviéramos en Él ¿qué? Los que Él había antes, desde el principio que Él existió, lo que Él había antes visto y conocido y predestinado. ¿Qué es lo que vino a hacer? Nos vino a hacer semejantes a la imagen de ¿quién? De su Hijo, o sea, del Hijo. Lo que perdimos ahí, la imagen de Dios, ahora lo tenemos ¿en quién? En Cristo tenemos la imagen del Hijo, porque Él reconcilió todas las cosas. Todas las cosas. Y en eso, hermano, hay detalles, pero detalles. Creo que fue el hermano Silverio que recientemente habló sobre el hecho en una de las actividades que tuvimos. El hecho que la cortina, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo.
El velo del templo que representaba la separación de la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo a las personas que no tenían acceso, entrada a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando ustedes van a versos como Hebreos 4:15, por ejemplo? Hebreos 4:15, muy conocido, no todos lo recuerdan, pero dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16 dice: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ¿por qué podemos acercarnos confiadamente ante su trono? Porque el velo se rasgó. ¿Y cuándo se rasgó el velo? Cuando Cristo murió. Cuando, ¿qué dice? Cuando todo se ha cumplido. Todo lo reconcilió, todo. Como le digo, hay detalles que usted ni siquiera está pensando, pero todo lo que vino a hacer Jesús logró ¿qué? La reconciliación. Vino a deshacer las obras del enemigo y ahora restauró otra vez las cosas como al principio. Mire, hermano, sí, le puedo decir de una manera que usted lo va a entender y ojalá no lo tome usted a mal. ¿No lo va a tomar a mal o sí? ¿Se va a enojar conmigo? Si se va a enojar conmigo, hermano, mejor se lo digo bonito. Se lo tengo que decir de todas maneras, pero se lo voy a decir un poquito más bonito, ¿verdad? ¿Sabe usted cuántos miles de millones de dólares, particularmente en este país, se invierte en querer restaurar las cosas a como eran antes? ¿Dónde están mis hermanos calvos? Se lo digo bonito. ¿Cuánto no se invierte en productos de hacer que el pelo le crezca de nuevo? O en productos que le quiten las canas y se los ponga. Sí, hermano, ¿qué pasa? Este es mi cabello original, es este, ¿verdad? Pero, hermano, comencé con los varones porque sé que las hermanas son. Porque yo ya no quise comenzar con las hermanas porque ya usted sabe, hermano, no traje el chaleco antibalas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado aquí. Pero ¿cuántos productos no se invierten en productos que quitan arrugas, por ejemplo? O que o sea, que de alguna u otra manera trata de restaurar su manera de verse antes, cuando era más tiernita, más jovencita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso, como le digo, solo son unos ejemplos, ¿verdad? Pero usted podrá tal vez entender. En este país, tal vez no uno que está aquí, ¿verdad? Ustedes, hermanos, han aceptado su vejez con dignidad, hermano, ¿verdad? No, pero usted me entiende. ¿Cuánta gente no invierte en productos y en cosas que lo tratan de hacer ver como restaurar, deshacer las obras, no del diablo, sino de la naturaleza, ¿verdad? Las obras de las tortillas, las obras de las, ¿verdad? Las obras de tanta cosa, ¿no? O sea, en esto es lo que tenemos que entender, que es algo deseado poder regresar, retroceder y tratar de recapturar, ¿verdad? Volver a un estado de gloria previa que uno, al menos así, lo siente, los días, como dicen en inglés, dice the good old days o the golden days, ¿verdad? Los días dorados, ¿verdad? Los días donde uno andaba, ¿verdad? En su mejor estado físico y apariencia física y todo. Entonces, ¿cuánto nos invierte en tratar de recuperar eso? Y con todo lo que se invierte y con todo lo que se invertirá, nunca invertirán lo que Dios invirtió. Porque Él nos amó tanto que dio a su único hijo, para que ese único hijo que viniera nos restaurara a la gloria original, nos diera otra vez la imagen de Dios, la imagen ahora de su hijo en nosotros.
porque vino Jesús, la salvación de Dios, para salvar a su pueblo de su pecado. Y lo hizo de esta manera, deshaciendo lo que Satanás hizo. Yo lo deshago las obras de Satanás. Dice que el diablo no vino más que para qué, para matar, para robar, para destruir. Pero ¿qué dice? Mas el Hijo del Hombre ha venido para destruir las obras del enemigo. Entonces eso, hermano, debería de ser lo que logra en nosotros un gran amén y un gran gloria a Dios y un gran aleluya. ¿Por qué? Porque eso ahí vale mucho más que andar tal vez sin canas y arrugas. Ahora andamos de nuevo con la imagen de Dios en nosotros, la imagen de su Hijo, justicia de Dios. Amén. Con la gloria del Señor. Mire, y eso, hermano, como le digo, eso no importa los años que pasen. Usted tiene, por la reconciliación de todas las cosas, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, lo volvió a reconciliar consigo mismo. Eso es lo más hermoso. Y eso es lo que celebramos en este día. La promesa que Dios hizo desde el principio, Él dijo, bueno, esto ya lo destruyó el enemigo, ¿verdad? Ustedes tomaron una mala decisión, obedecieron mejor a la serpiente más que a mí. Entonces todo esto ocurrido por causa de esto, tengo que vestirlos, tengo que sacarlos del Edén. Todas las cosas han cambiado, el dolor de sus preñeces ahora es aumentado, ¿verdad? Habrá enemistad entre la simiente de la mujer y Satanás, o sea que tendríamos un adversario por todas las generaciones detrás de nosotros, queriendo engañar, queriendo destruir nuestras vidas y afectarnos con el pecado y con los sistemas del mundo y con los valores del mundo y la sociedad, etcétera, etcétera. Ahora también entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, ¿qué es lo que habría también? El deseo de ¿qué? De tener señorío, o sea, de tener control y dominio entre el uno y el otro. Habrá también problemas matrimoniales. Imagínense, todas las cosas han cambiado, pero ¿qué es lo que prometió Dios? Pero la simiente de la mujer vendrá y te aplastará la cabeza. Y vino, se cumplió las palabras del profeta, que la Virgen concibió y dio a luz un hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en ese momento que viene Jesús a nacer, le dice el ángel de Dios a José en sueño, le dice, y pondrá su nombre Jesús, salvación de Dios, porque ha venido para salvar a su pueblo de su pecado. Y José se despierta y acepta a María, y María da a luz ese bebé y le ponen el nombre Jesús, porque él salvaría al mundo de su pecado. Y precisamente eso fue lo que vino a hacer, lo salvó con su presencia. Cuando él ascendió al cielo, dice, no los dejaré como huérfanos, les daré mi Espíritu Santo para que nunca estén solos, para que estén con el Espíritu, esté en ustedes y yo esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos presencia, promesa, presencia, pero también no nos dejó arrugados y canosos. Bueno, sí nos dejó así, ¿verdad? Pero nos hizo salvos de nuevo. Nos hizo restaurar la gloria, la imagen del Dios invisible. Ahora la cargamos con nosotros de nuevo. Amén. Y ese es el propósito. Y por eso, hermanos, en esta Navidad y en todas las temporadas navideñas que usted tenga en su vida, debe recordar el propósito. Porque esa es la etapa. Mira, o sea, la etapa de la promesa no nos tocó vivir a nosotros. Muchas generaciones pasaron esperando y no vieron a Jesús encarnado. No supieron del Jesús encarnado. Después vino Jesús y nosotros no nos tocó vivir esa etapa. Qué lindo hubiera sido a caminar con él a Galilea, ir a pescar con él. Si hubiéramos ido a pescar con el Señor, varones, hubiéramos sacado algo, ¿eh? Ahí sí. El ministerio de Oasis comenzó 2000 años muy tarde, ¿verdad? Pero qué lindo hubiera sido, pero no nos tocó vivir esa etapa tampoco. El Señor nos ha puesto en la etapa del propósito. Y en esta etapa, usted y yo somos los responsables de avisarle al mundo que Cristo vino
que habitó entre nosotros, que resucitó, que reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra consigo mismo para que pudiera restaurar la imagen de Dios en nosotros. Pero para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recibir el regalo. Cuando alguien le da un regalo, hermano, si hoy día de servicio de Navidad nosotros hubiésemos hecho intercambio de regalos, bueno, vamos a dar regalos aquí, ¿verdad? Ya, pase tal hermano, mira aquí hay un regalo, ¿usted lo recibiría o no? Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y no todos lo reciben. Ese es el regalo más grande que uno puede dar. Lo dio. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron les fue dado el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces nuestro trabajo en la etapa de propósito en el que vivimos nosotros es decirle a la gente, avisarle al mundo: ay, Jesús, que vino a restaurar todas las cosas, Él lo ha hecho. Usted lo único que tiene que hacer ahora es recibir el regalo que Dios le da. Recíbalo. Comúnmente la iglesia usa esta frase: aceptar a Cristo. Y yo les he comentado cómo es que a mí no me gusta mucho esa frase, porque no es el hombre el que tiene que aceptar a Dios. Es Dios el que nos tiene, bueno, no nos tiene, pero el que nos aceptó en su gracia a nosotros, en una condición de estado, de pecado, y ¿qué dice? En nuestros vicios y en que nuestros pecados, ¿verdad? O sea, el Señor nos ha aceptado, nos ha amado. Lo que el ser humano tiene que hacer simplemente es recibir el regalo de Dios, el regalo de su gracia, el regalo de su misericordia, el regalo de su perdón, el regalo de su sangre derramada en la cruz, el regalo de su sacrificio en la cruz. Cuando nosotros recibimos ese regalo, todo cambia. Todo cambia. Pasamos, como dice las escrituras, de tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, mire, hermano, no solo diga amén, porque eso es la parte fácil. La parte más que requiere más audacia, acción, que acabamos de terminar esa serie, ¿verdad? De la fe en acción, es la parte donde le avisamos a la gente de estas buenas nuevas, como los ángeles que le anunciaron a los pastores en el campo: les tengo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de Belén les ha nacido un Salvador. Amén. Esas buenas nuevas hay que, mire, hermano, hágase como uno de esos ángeles, hermano, y póngase a anunciar a su familia cuando se junte con ellos, a sus vecinos, anúncieles las buenas nuevas de salvación, porque su nombre se llamará Jesús, porque vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Los que ya son salvados aquí, hermano, es muy fácil olvidarnos de cómo eran las cosas antes, especialmente si ya tienen unos añitos de ser cristiano. Amén. Le pasó a Jesús y Él dijo: toda la gente se fue, ¿dónde están? Dice: también ustedes se quieren ir. Dice, todos, en Juan, lo puede leer, Juan capítulo 6, al final. Ustedes se quieren acaso ir. Señor, dura es tu palabra, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, hermano. Eso es a lo que estamos hablando, que la gente lo que tiene que hacer es abrir su corazón y recibir el regalo, pero no todos lo van a recibir. Porque ya saben cómo me pongo. Mejor no me inviten porque ya saben cómo me pongo. Pero hermana, amén, gloria a Dios. A eso voy. Mire, lo que Jesús dijo una vez, bueno, Pedro le dijo primero a Jesús, ya ves cómo es Pedro, ¿verdad?
Jesús había dicho, ¿verdad? Bueno, de cierto les digo, cualquiera que pierde, ¿verdad? Hermano, casa, lo que sea. Y Pedro dijo, Señor, pero es que, come on, o sea, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. Dejamos nuestras cañas, dejamos nuestros barcos, nuestros negocios, dejamos todo por seguirte a ti. Y Jesús, ¿cómo le respondió? Dijo, es cierto te digo, Pedro, que cualquiera que ha perdido algo en esta vida, dice, le será recompensado en esta, pero también en la venidera. Lo cierto, hermana, es que vamos a tener las mismas. Si al mundo lo aborreció a él, dice, nos va a aborrecer a nosotros. Yo en ningún momento deseo que nuestras familias y nuestras lazos familiares o de amistad en cualquier aspecto sean dañadas. Pero a veces eso ocurre cuando uno decide ser luz de Dios. Eso ocurre y Jesús nos advirtió de eso. Y ahí es donde uno tiene que entrar y decir, bueno, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo presentar tu mensaje? ¿Cómo puedo mantenerme tan cerca para brillar tu luz, ¿verdad? En mi familia, ¿verdad? Tener todavía acceso de sembrar la semilla y estar orando al Padre para que inquiete y toque esos corazones. Amén. Pero que Dios nos ayude, porque en cada familia, en cada situación es diferente. Pero lo que definitivamente no es la respuesta es callar. No podemos callar. Tenemos que buscar la manera de anunciarlo, la manera de hacerlo. Y hemos hablado de esto anteriormente, pero solo en el capítulo 1 de Juan, solo en el capítulo 1, usted va a ver muchas diferentes maneras que se usan de cómo anunciarle a otros el mensaje de Cristo, presentarles a Cristo. Solo en el capítulo 1. En el capítulo 1 que tenemos, Juan el Bautista, ¿qué hace? Él dijo, yo no soy el Hijo de Dios, yo no soy el Cristo, el Mesías, yo no soy. Dice, el que viene detrás de mí es. Y cuando lo bautiza, después le anuncia a la gente el día siguiente, ahí está, lo señala. Hay un Señor, hay un Salvador, se lo anuncia. Viene como portavoz, es una voz que clama. Hay algunos aquí que son esa voz. Pero luego hay otros que son más como como Andrés. Andrés era uno de los discípulos de Juan y después dejó a Juan y se fue con Jesús. Y Señor, ¿verdad? ¿A dónde vas? Y el Señor, vente conmigo, pues vamos. Y después, ¿qué hizo? Trajo un amigo. ¿Puede venir también él? Sí, tráetelo. ¿Puede venir Felipe? Sí, tráetelo. Podemos ir por Natanael, él anda allá por debajo del árbol, vámonos y entonces hay el que viene y invita a su amigo y lo trae. Que creo que he conocido al Señor, ven a conocerlo, vamos. Fue a llamar a su hermano Pedro, vamos, ¿verdad? Está todavía ese. Y como le digo, solo leyendo ahí, tenemos la mujer de Sicar, la mujer conocida, la mujer samaritana. ¿Qué fue lo que hizo ella? Volvió y le habló a todos los de su pueblo. He conocido al Señor. Hay tantas diferentes maneras, estilos y todo, pero hay que ser de alguna manera serviciales en llevar a la gente al Señor. Amén. Y a veces eso también es a través de la oración. A través de la oración, porque los corazones van a ser duros a veces, pero Dios puede abrir los corazones. Amén. Y amén. Que la luz del Señor brille no solo para los del oriente, ¿verdad? Sino que brille en cada hogar esta Navidad, hermanos. Ese es mi deseo. Que brille en tu hogar, que brille en el lugar donde se reúnan, para que el Señor, el Espíritu de Dios se haga presente, y Jesús, que vino a hacerse carne en esta tierra, ¿verdad? Que ahora mora en nosotros a través de su Espíritu Santo, sea fiel siempre a su nombre Jesús, porque vino a salvar a su pueblo de su pecado. Que siga añadiendo cada día Dios a su iglesia los que han de ser salvos. Amén. Y amén. Pongámonos en pie, hermanos. Tome a alguien de la mano allí, ¿verdad? Y hagamos esta oración. Pidámosle a Dios que Él sea el que su luz entre en nosotros. Que su luz entre en nosotros. Que su luz esté en nosotros para brillar, para que seamos, como dice su evangelio, dice, para que seamos sal de la tierra y luz para este mundo. Que seamos luz para este mundo. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar.
enciende una luz en la oscuridad. Padre bueno, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque entendemos, Señor, que tú llegaste con un propósito a esta tierra, Señor. Llegaste con un propósito, y ese propósito era el de salvar a tu pueblo de su pecado. Salvar a tu pueblo de su pecado. Y eso lo has logrado, Señor. Lo has logrado a través de lo que tú hiciste en vida aquí sobre la tierra. Pero aún después de ascender al cielo, a través de tu espíritu, tú dejaste a tu espíritu y le dijiste a tus discípulos que vendría el Espíritu de Dios sobre ellos para que recibieran poder para ser tus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y tu Espíritu Santo obrando en nosotros, generación tras generación tras generación, ha logrado, Señor, que muchas vidas lleguen al conocimiento de la vida mediante, Señor, tus buenas nuevas predicadas, anunciadas. Señor Santo, te doy gracias, porque este mensaje que nos has dado, Señor, nos muestra todo lo que hiciste para deshacer las obras del enemigo y restaurar, reconciliar todas las cosas en el cielo, en la tierra para contigo. A los que predestinaste y llamaste, justificaste, glorificaste, pero también hiciste tener, Señor, la imagen de tu Hijo. Gracias. Gracias. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Padre. Gracias. Sí, Jesús. Aleluya. Levante sus manos, hermano. Levante sus manos. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tenga que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Diga conmigo hoy: oh Jesús, mi fiel amigo. Oh sí, Jesús, mi dulce caminar. Oh, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Oh, mi dulce caminar, quédate conmigo. Oh,
quédate conmigo, no quiero volver atrás, no voy a 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 volver. Señor, aquí hay un pueblo que te ha conocido como fiel amigo, como Señor y Salvador. Un pueblo que no quiere volver atrás, un pueblo que quiere agarrarse cada día más de tu mano y que quiere cada día, Señor, conocerte más, brillar más, ser útil en tus manos. Yo quiero orar por todos ustedes, hermanos, que quieren anunciarle, como la hermana Ana dice, a su familia, a sus amigos la palabra, y tal vez se les hace difícil por un motivo, por alguna razón u otra. Tal vez ellos no están abiertos, tal vez ellos se han endurecido, tal vez ellos no quieren oír, o tal vez usted dice: yo no sé ni cómo empezar, ni cómo terminar, y he tal vez invitado, pero no vienen. Entonces yo le digo, hermano, mire, venga y ponga en las manos de Dios a su familia. Padre bueno, mira este pueblo que quiere alumbrar, Señor, tu luz, que quiere anunciar tus buenas nuevas, que quieren que sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros te conozcan tu salvación, que tú viniste a traer al mundo, Señor. Tú viniste a traer salvación. Pero hay veces, Señor, que se nos hace difícil. Yo recuerdo que tus discípulos a veces no sabían qué decir, eran sin letra y del vulgo, pero tu Espíritu Santo les dio palabras en el momento. Incluso Moisés en el Antiguo Testamento, Jeremías, tantos que decían: Señor, yo no sé qué hacer, pero tú los usaste de alguna manera. Y pueblos endurecidos como Nínive, como Egipto, lugares, Señor, que no querían oír, no querían escuchar, no querían tener nada que ver contigo, escucharon y recibieron tu mensaje. Y así, Señor, yo sé que tú harás. En el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos en la manera que tú nos has diseñado, la manera que tú nos has dado a nosotros de anunciar, de brillar, de alumbrar, la manera que tal vez nos has moldeado socialmente, tipo de relación que llevamos con el individuo y la manera como tal vez, Señor, tú puedes obrar en esa persona. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Y este pueblo dice: gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos el Señor los bendijo en esta mañana? Creo que a todos, hermanos, el Señor nos ha hablado. Creo que es una época muy bonita, muy importante para nosotros como cristianos, como creyentes. Me encanta lo que dice acá atrás, porque esa es la verdadera razón. No es otra cosa, no son regalos, no son los tamales, no son mucho menos los estrenos, hermanos. Amén. La gente, el mundo, se preocupa mucho en esta época porque a veces les falta dinero y dicen: no tengo que regalar, no tengo que estrenar y todo eso, hermano. Eso es extra en realidad. No tiene que ser importante para nosotros.
Tal vez en otra época, hermano, cuando nosotros no conocíamos de Dios, tal vez eso era lo más importante para nosotros. Ahora no, hermanos, lo que es de recordar realmente el gran regalo que Dios nos dio, que de enviar a su Hijo Jesucristo al nacer en esta tierra y después, hermanos, poder entregarse en sacrificio por nuestros pecados. Amén. Así que son regalos tan hermosos que Dios nos ha dado y por medio de eso, hermanos, un día nos alcanzó para que nosotros viniéramos a sus pies y le entregáramos su vida, en nuestras vidas. Amén. Como decía nuestro pastor, no fuimos nosotros quienes quisimos, hermano, buscar una iglesia y con hambre de escuchar de Dios, no. Como decía la hermanita Ana, al contrario, no queríamos oír nada. Pero Dios en su grande misericordia nos da ese regalo también de salvación, de poder llegar, de alcanzarnos, porque no es el que corre y el que quiere la palabra del Señor, sino que es del que el Señor tiene misericordia. Y todo lo que estamos aquí, hermano, la verdad, que tenemos que sentirnos privilegiados de que el Señor nos haya alcanzado, haya puesto su mirada en nosotros. Yo siempre decía, hermano, de que tal vez cuando cada uno de nosotros, hermanos, tiene nuestra propia historia, dónde el Señor nos alcanzó, de qué manera nos alcanzó. Hay unos que tal vez no estábamos tan mal, hay otros que sí estaban en situaciones tan difíciles, y el Señor ayer, hermano, metió la mano en el cochinero donde andábamos, y metió la mano y nos alcanzó, nos levantó. Así que tenemos que estar bien agradecidos, hermanos, con Él por el regalo tan hermoso que Él nos ha dado, su Hijo Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, ahora vayamos a casa, disfrutemos la noche de Navidad con nuestra familia, disfrutemos esta noche con ellos. Y siempre, hermanos, hablemos de Cristo. Mencionemos por qué estamos reunidos esta noche. Amén. Así que hermanos, eso es todo y pues que el Señor nos acompañe el resto del día y que disfrutemos esta temporada tan hermosa. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.